Bienvenidas, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo este diseño que es un poco más complejo, es un poco más avanzado porque está compuesto por motivos tejidos en crochet y unidos entre sí mientras vamos tejiendo. ¿Sí? Mi recomendación es que miren una vez entero este tutorial antes de hacerlo para entender la complejidad que tiene este diseño. También pueden hacer todas las piezas por separado y coserlas a mano. Esa es otra opción un poquito más fácil. Hoy vamos a ponernos a hacer este gorrito en tendencia tan bonito. Este sí que destaca de los otros porque como tiene un poquito más de trabajo, es mucho más vistoso, ¿sí? Para este gorro en concreto vamos a necesitar aproximadamente unos 40 gramos yo en este caso utilicé hilo de algodón. Pueden usar el hilado que quieran, pero con un ovillito les sale completamente bien. Vamos a ponernos manos a la obra. Bienvenidas, bienvenidos a mi mesa de trabajo. Vamos a utilizar en este caso un ovillo que nos va a sobrar de hilo de algodón. Yo en este caso lo pongo doble. Voy a trabajar con una aguja de 2 milímetros para que esté acorde con el hilo que estoy usando, ¿sí? Vamos a empezar nuestro motivo de flor. Vamos a hacer una anilla de 4 cadenas en la que vamos a montar 5 medios puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a hacer nuestros pétalos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a levantar 15 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el siguiente medio punto voy a deslizar con un punto raso, ¿sí? Y este va a ser, digamos, donde voy a montar, la cadena donde voy a montar mis pétalos del motivo, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sí? Y en el siguiente voy a deslizar. Y así hasta hacer 5 pétalos. Bien, una vez que tengo lo último, cierro siempre con un punto raso y voy a empezar a montar las varetas en mis pétalos. Vamos a hacer una cadena y vamos a meter primero 11 varetas, que va a ser la mitad del pétalo. ¿Por qué? Porque en la mitad del pétalo le vamos a poner un piquito. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿vale? 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, me falta. Ahí está, 11. Bien, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer un piquito, que es donde se van a enganchar todos los motivos. Pero ahora lo voy a hacer entero. 1, 2, 3 cadenas. Voy a pinchar en la primera. Voy a hacer lazada, voy a sujetar y me queda mi piquito. Y ahora voy a terminar el pétalo de la misma manera, con 11 varetas normales, simples. Y así va a ser todo nuestro motivo. En verdad, la complejidad de este casquete, de este modelo, es que voy a ir uniendo los motivos a medida que voy a ir tejiendo. Entonces eso hay que prestar un poco más de atención que en un modelo que va tejido continuo, pero simplemente es la única variación que tiene. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voy a terminar el pétalo picando en el punto raso de abajo y haciendo también otro punto raso, ¿sí? Y así voy a seguir. Voy a levantar una cadena y voy a hacer mis 10 varetas, así hasta terminar toda la flor. Bien, y cuando termino mis pétalos voy a cerrar siempre con un punto raso o deslizado y voy a sacar y tengo mi motivo, ¿sí?
Este va a ser mi motivo de base donde se van a montar todos los demás motivos que tengo para el gorro, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es otro motivo más. Vamos a empezar haciendo lo mismo y vamos a terminar los 3 primeros pétalos porque los otros 2 los vamos a ir tejiendo y uniendo este motivo. Ahora les muestro cómo queda. Bien, atención a la primera unión. Voy a hacer otro motivo, voy a completar los 3 primeros pétalos, el cuarto a la mitad y cuando llegue a la parte del piquito voy a levantar solo 2 cadenas, voy a tomar mi aguja y voy a picar en el pico del motivo central, voy a sacar, hago una cadena más y completo el piquito así, ¿de acuerdo? Y ahora sigo tejiendo el pétalo. Ya tengo un primer enganche de la flor montado aquí. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? Bien, ahora este otro pétalo lo voy a montar aquí. Ahora les muestro cómo se hace. Bien, he llegado a hacer la mitad del otro pétalo y ahora voy a unir otra vez en el siguiente piquito este medio pétalo. ¿Sí? Voy a deslizar, hago una cadena y cierro el piquito. Y ahora voy a acabar de hacer el pétalo final que me queda. Ahora les muestro cómo queda. Bien, tengo, ahora ven cómo queda, ¿sí? Está unido por 2 pétalos. Ahora voy a hacer el siguiente motivo, tal cual el anterior, pero voy a hacer los 2 primeros pétalos, la mitad del siguiente, porque vamos a unir aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Vamos a unir en este de aquí. La progresión de la unión es lo más importante de este modelo, para que les quede bien montado, ¿sí? Vamos a hacer lo de siempre, una cadena más, vamos a deslizar, vamos a acabar nuestro pétalo, ¿sí? ¿Ven? ¿Ven cómo va? Ahora vamos a hacer, voy a acabar de hacer este pétalo y vamos a hacer la mitad del siguiente y ahora les muestro dónde va unido. Bien, yo he completado este pétalo y la mitad de este, ahora vamos al tercero, ¿sí? Voy a unir, aquí se me van a juntar 3 pétalos. Voy a hacer lo mismo, ¿sí? En la parte de la unión voy a hacer una cadena, voy a cerrar con el piquito y ahora sí que voy a acabar también este pétalo. Y el último pétalo también va a estar unido al motivo anterior, ¿sí? ¿Ven? ¿Qué pasa? Que se me va a ir cerrando el sombrerito, ¿sí? Aquí tenemos una unión de 3 pétalos, voy a terminar este, voy a llegar a la mitad y voy a unir aquí. Ahora les muestro cómo queda. Bien, he llegado hasta la mitad de este pétalo y ahora voy a hacer lo mismo con el motivo del lateral. Siempre la unión es lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahora acabo de completar el pétalo así tal cual. Ahora les muestro cómo queda y cómo se une el siguiente motivo. Bien, aquí tenemos ya 2 motivos montados. Esta parte del casco va a tener 5 flores, ¿sí? Entonces ahora lo que sigue es lo mismo. Voy a poner un motivo aquí, por ejemplo este, que ya lo tengo medio preparado. Sí, acuérdense que este es el central, si quieren lo pueden marcar con un hilito de otro color o con un marcador de puntos para que no se olviden de que este es el central, ¿sí? Y que todo siga alrededor porque si no es más complicado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, lo de siempre. Vamos a unir este motivo aquí, ¿sí? Este pétalo con este pétalo con este y quedarán 3 como esta unión y este pétalo con este otro. Y así con el otro pétalo más que hay aquí. Vamos a unir estos 2 que siguen igual y ahora les voy a mostrar el último motivo, cómo se une, porque el último motivo ya se me va a empezar a cerrar el casquete. Bien, estamos llegando al final del montaje de nuestros motivos. Yo les he puesto un marcador de puntos al motivo central para
recordarme visualmente que es alrededor de este que se montan los motivos. ¿Sí? Voy a llegar al último. ¿Qué pasa? Para este último, el casquete se me va a empezar a cerrar, ¿vale? Pero lo que quiero mostrarles lo voy a mostrar en plano y luego vemos el siguiente. El último motivo vamos a empezar y vamos a completar el último, un pétalo entero y la mitad del siguiente. ¿Qué pasa? Se los muestro así y luego se los muestro en la práctica. Este pétalo va a ir unido aquí, ¿vale? Este pétalo va a ir unido aquí, en estos dos, este pétalo en estos dos y este último pétalo en este último. ¿Qué pasa? Que cuando lo acabe de unir se me va a empezar a cerrar el casquete, que es lo normal porque lo que yo quiero es que tenga una forma de cabeza, digamos, que me cubra la cabeza. Entonces vamos a ver si se los puedo poner así para que lo vean mejor. Ven, ya tiene un poco más de forma. No se preocupen si las flores están retorcidas porque luego cuando nos lo pongamos en la cabeza y lo estiremos bien, ahora está recién tejido, se va a empezar a cobrar la forma de la cabeza, ¿sí? Bien. Entonces, este con este de aquí, dijimos, ¿no? Lo mismo de siempre. Uy, se me ha escapado un punto. Lo mismo de siempre, hacemos dos, lo pasamos por aquí, hacemos una cadena, acabamos, ¿sí? Esto lo voy a mostrar en tiempo real. 3, 4. Bien, aquí tengo uno, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es acabar este pétalo y llegar a la mitad del siguiente para unir. Bien, como estamos llegando al final, lo voy a dejar así si quieren hacer una captura de pantalla para ver bien cómo van unidos. Ya uní este, voy a unir este de aquí, ¿sí? Donde se unen, donde convergen tres pétalos, por así decirlo. Bien, continúo con mi pétalo. Bien. Bien, y ahora voy a unir este aquí y este aquí. Ahora se los muestro. Bien, ya casi lo tengo. Voy a unir estos otros dobles. Ya estoy cerrando, si ven, el círculo de la cabeza. Vamos a hacer lo que hemos hecho en todas las uniones. Vamos a meter aquí la aguja. Sacamos. Cerramos. Vamos a acabar el pétalo y hacer la última unión. Bien, voy a llegar a unir, se los muestro así abierto, aunque se tire un poco para que vean más o menos por dónde va la cosa. Me queda unir aquí el último pétalo, ¿sí? Vamos a hacer uno, lo de siempre, aquí, cerramos y vamos a acabar el último pétalo con nuestras 11 varetas. Ahora que está cerrado tiene forma de gorro, así que ahora se los voy a mostrar para que puedan ver bien cómo se ve. Esa es la complejidad que tiene este motivo, que al final, pues sí, tarda un poquito más que los otros, pero el resultado realmente vale la pena. Vamos a ver cuántas varetas tengo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, se me pasó una. Y voy a cerrar mi motivo aquí y voy a cortar. Vamos a ver, tarán, tarán, cómo me queda. Ven que ya tiene forma de gorrito. Ya cubre un poco la cabeza. ¿Qué pasa? Que como son motivos y los motivos son muy irregulares, ¿qué pasa aquí? Que tengo picos, ¿sí? De los pétalos. Entonces, para poder acabar de cerrar en estos pétalos que me quedan más abajo, voy a hacer unos circulitos de crochet que los voy a unir de la misma manera que he unido todos los motivos. Sí, aquí también, ahora les voy a mostrar, para que me quede mi casquete a la altura de estos pétalos finales, ¿vale? Entonces yo así luego lo que voy a hacer es un borde para acabar de unirlo todo, pero vamos a ver paso a paso. Bien, les voy a mostrar rápidamente cómo unir los circulitos que hice. Voy a necesitar 5 y los voy a poner, como ven aquí, entre cada pétalo. ¿De acuerdo? Entre las uniones de dos pétalos, no en el pico de aquí.
Voy a hacer un circulito de 12, 13 varetas normales y la unión va a ser igual que como he estado uniendo los motivos, ¿sí? Voy a pasar por aquí la aguja, voy a pasar esta cabeza de vareta, voy a hacer una vareta más para que me quede bien fijado, bien agarrado y luego simplemente saco y ¡plim! Ya lo tenemos. Así voy a unir los circulitos que ya me van a dar, como ven, una base, ¿vale? Yo tengo 5 aquí unidos, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es el borde de mi casquete. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy fácil. Esto ya es lo más fácil de todo. A ver que tengo una hebra por aquí, que yo siempre tengo cosas a medio preparar para que no se me haga tarde en el tutorial. Bien, con una hebra voy a picar aquí, que esta va a ser mi punta, ¿sí? Voy a hacer, levanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, voy a la mitad del círculo con un medio punto, ¿ven? ¿Sí? 8 cadenas más, tengo 6, una más, y voy a ir uniendo todo el borde de mi casquete, esto para que me quede el borde, que luego vamos a hacer una fila de medio punto. Esto luego de que lo hagan toda la vuelta, se lo miden en la cabeza para ver si va bien, si hay que agregar en vez de 8 cadenas, hacer una cadena más o una cadena menos, ¿sí? Porque con esta cadena de borde lo que voy a hacer es cerrar mi gorrito para que me ajuste bien en la cabeza. Bien, y una vez que tengo lista mi cadena que hace de borde, lo que voy a hacer es muy simple. Voy a subir una cadena y voy a hacer todos medios puntos tejidos sobre mi cadena, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer bien apretadito para que me haga de elástico, de soporte en la cabeza. Y como ven aquí, esto está así, acabamos, ¿de acuerdo? Esta es la terminación de este gorrito. Vamos a acabar todo el borde. Y vamos a perder todos los hilitos. Acuérdense que esto lo hacemos con una aguja más pequeña del lado del revés de los puntos. Vamos a meter bien la aguja y vamos a pasar nuestras hebras, que hay muchas, porque la unión de motivos lo que tiene es que hay muchas hebras de hilo, pero las vamos a perder, las vamos a cortar y nos va a quedar listo nuestro gorrito super pro de un crochet bastante avanzado. Bien, y aquí tenemos el resultado final, así nos queda. No se preocupen si los pétalos de la flor quedan un poco girados cuando están recién tejidos, porque en el momento en el que nos lo pongamos y cobre la forma de la cabeza, esto se va a ir acomodando, ¿sí? Bien, ya tenemos nuestro gorrito de motivos de flor de nivel intermedio o experto. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica, cuéntenme si lo van a hacer, en qué colores lo van a hacer y si quieren mostrarme los resultados de los tutoriales pueden mirar en mi perfil del canal, tienen también mi cuenta de Instagram y si quieren me pueden etiquetar o me pueden mandar un mensaje privado y mostrarme cómo están quedando sus gorritos. Nos vemos en el próximo tutorial de crochet. Hasta la próxima.